Muy buenas noches, queridos amigos. Qué gusto de saludarlos. Hoy su programa Reflexiones de la Biblia, nuevamente a las 7 de la noche. Listo para con ustedes compartir el mensaje del Señor. Vamos a compartir a nuestros amigos que están en línea, en el Facebook, con todos aquellos que normalmente estamos aquí. Pues un gusto poder compartir con nuestros grupos. Así que hagámoslo en este segundo para que muchas personas más puedan conocer del amor de Cristo. Así que aquí vamos a compartir con muchos de nuestros amigos y los grupos en los cuales estamos participando. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque estamos desarrollando el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este libro vamos a mirar un poco la labor que hicieron los discípulos después que Jesús ascendió a los cielos. Es muy importante saber por qué y cómo el Evangelio de Cristo comenzó a tomar lugar en todas las comunidades, no solamente de Jerusalén, sino también en diferentes lugares del mundo. Es importante eso. Bueno, para comenzar, siempre, como en todo evento, es importante la capacitación, o sea, desarrollar la capacidad. Toda persona que vaya a querer desarrollar un trabajo y no tiene la instrucción necesaria, es posible que pueda hacer el trabajo a medias o, si es que lo hace de repente por intuición, o quién sabe, no lo puede hacer a plenitud porque no tiene la capacitación suficiente. Es importante para un profesional saber qué es lo que tiene que hacer, cómo debe desarrollar su trabajo, cuál debe ser la capacidad que debe tener para poder lograr cumplir con las expectativas de un tipo de trabajo que sea del nivel profesional. Y más aún, si tiene la oportunidad de ser experto, pues tendrá que desarrollarse con la expertise que supuestamente tiene. Si nosotros queremos hablar un poco acerca del Evangelio, nosotros no podríamos hablar del Evangelio simplemente por ser pescadores. Por ejemplo, cuando Pedro fue llamado, él era pescador. Y Jesús le dijo, yo te voy a capacitar para ser pescador de hombres. O sea, necesitaba desarrollar un concepto distinto de la labor que iba a realizar ahora. O sea, en el campo profesional del Evangelio, es muy importante entender que debemos ser capacitados para el Evangelio. Seguramente en los primeros días, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús les envió a experimentar algo que ellos mismos no conocían. Dice que fueron dotados del poder del Espíritu de Dios y se fueron de dos en dos, de pueblo en pueblo, de casa en casa, y comenzaron a ver algunos milagros que sucedían. Dice, entre los milagros era que los demonios se sujetaban, la gente se sanaba, los enfermos quedaban libres de la enfermedad. Y eso es una cosa que ellos dieron testimonio después de volver de esa experiencia. Tal vez esto lo hizo Jesús con el objetivo de que ellos pudieran experimentar lo maravilloso que es aprender de Jesús y cómo Jesús les iba a capacitar para poder desarrollar la labor que después, no por oír solamente, sino por experiencia, iban a comenzar a participar a otras personas. Era muy importante entonces la capacitación. 3 años y medio con Jesús, 3 años y medio viendo milagros, viendo las cosas que él hacía, escuchando sus enseñanzas, fueron suficientes. Eran experiencias vivenciales, lo que les daba la solidez a lo que ellos iban a contar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a la mayoría de nosotros que nos ha pasado algo, no sé, usted pasando una frontera o quizás llegando a un país o llegando a otra ciudad o visitando a un amigo, le sucedió algo. Y usted puede contarlo fehacientemente porque usted lo vivió. Entonces era muy importante tener esa capacidad de poder haber conocido y poder ahora comunicar. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿hubiera tenido la capacidad, siendo un sastre o siendo una persona que habla muy poco, o que tiene simplemente el trabajo rudo de ser pescador o un carpintero, de poder desarrollar la oratoria o utilizar el lenguaje de una manera de experto si realmente usted no hubiera sido preparado para eso? Jesús hizo una labor muy interesante. No solamente les hizo escuchar sus enseñanzas, sino les hizo ver lo que Dios, el Padre, estaba haciendo a través de él. Ahora que ya tenían la capacidad mental, la experiencia diaria, les faltaba la capacidad espiritual. Y para eso Jesús les dijo, yo no puedo estar con ustedes todos los días. No puedo caminar con ustedes a todos los pueblos. No puedo estar mientras Mateo está en tal lugar y Marcos en otro lugar. No puedo estar con los dos,
porque yo decidí estar ahora en el cuerpo. Por tanto, no me es posible. Entonces, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir a alguien que les va a dar la capacidad de poder estar en todos lados y tener la compañía de él y mío a través de él en el lugar donde ustedes se encuentren. Y por eso Jesús decidió, después de ir, dejarles a ellos una orden. No salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y ellos se reunieron y se juntaron y llegó el día del Pentecostés. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los que habían experimentado con Jesús, no solamente los discípulos, sino mucha gente más. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Te están contando historias reales que ellos han visto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una manifestación interesante. O sea, lo que pasa es que en Jerusalén se reunían para la Pascua muchas personas para celebrar la Pascua, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y se quedaban muchos hasta las siguientes fiestas que venían después. Entre ellas estaba la fiesta del Pentecostés. Lo interesante del asunto es que estas familias que venían a Jerusalén a adorar, venían de diferentes comunidades. Esas comunidades que ya se habían formado por siglos, donde ya el lenguaje no era solamente el hebreo, sino también el cretense. Estaban los árabes, estaban judíos, estaban gente de Capadocia, de Ponto, de Asia, que habían venido, ya habían adoptado nuevas maneras de hablar. Y muchas de ellas ya no eran conocidas para algunos. Pero ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo en ese día? En primer lugar, el viento fuerte. En segundo lugar, las llamitas de fuego en las cabezas de cada uno de ellos. En tercer lugar, se posesionó de sus cuerpos. El Espíritu, por la disposición de ellos, se posesionó del corazón y la mente de estas personas para que lo que habían conocido se convirtiera ahora en poder para poder predicarlo. Y lo primero que sucedió justamente fue eso. Dice, comenzaron a hablar. Pero lo interesante, dice, es que hablaban de acuerdo a como el Espíritu les daba que hablar. Moraban en tanto Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho en este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que estaban aquí? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en la que hemos nacido? O sea, habían nacido en otros lugares. Ahora estaban allí en Jerusalén esperando llegar a la fiesta. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hoy en día hay toda una discusión respecto a esto de que el Espíritu Santo, cuando llega a la persona comienza a hablar en lenguas. Pero ¿en lenguas de qué tipo? Aquí dice la palabra de Dios que ellos escuchaban en el idioma de ellos, pero no escuchaban tonterías. Escuchaban palabra de Dios, maravillas de Dios, la entendían. Hoy algunos dicen que tienen el Espíritu de Dios y hablan cualquier cosa y nadie les entiende. Y el apóstol Pablo en algún momento discutió este tema con otros cristianos que estaban diciendo que hablaban en lenguas porque tenían el Espíritu Santo y realmente no lo tenían. Entonces el apóstol Pablo dice, si tú quieres hablar en lenguas, está bien. Si esa es tu manifestación del Espíritu, está bien. Pero interprétalas, pues, para la edificación de la iglesia. No lo hagas simplemente como una manifestación egoísta de que tienes el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se manifestó en los discípulos,
el hablar en lenguas tenía un propósito, tenía un objetivo. Era hablar de las maravillas de Dios para que la gente lo entendiera. Si tú dices que quieres tener el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, tú tienes que pensar de que el Evangelio no se predicará a través de ti porque tú hablas en lenguas desconocidas. El propósito del Espíritu Santo prometido por Jesús para los discípulos era para construir el mensaje de salvación, dándolo a conocer a todo el mundo. O sea, para expandir el Evangelio de Cristo. Hoy en día muchas personas creen que el Evangelio de Cristo se expande gracias a que las personas son doctos en la Biblia y que son personas que tienen mucho conocimiento de la teología, etcétera, etcétera. Los que hemos ido a estudiar teología, hemos ido para aprender algunas cosas importantes referentes a la Biblia para no permitir que la Biblia sea interpretada de manera inadecuada. Nos ha ayudado mucho, pero eso no hace la fortaleza del Evangelio. La fortaleza del Evangelio no es suficiente con la experiencia, sino con la presencia capacitadora, orientadora, reafirmadora y sobre todo confirmativa de que lo que estás diciendo es la verdad. Eso lo da la presencia del Espíritu Santo. No solo es necesario la confirmación en las personas, sino también llevar consigo la presencia de la promesa de Cristo de estar con ellos hasta el fin del mundo. Esa promesa tenía que cumplir el Espíritu Santo. Y por eso cada persona que hoy conoce a Jesús y que recibe el poder del Espíritu Santo, lo que hace simplemente es recibir de él la confirmación de la presencia de Cristo por la fe en él. La presencia del Espíritu Santo se da en la persona que lo pide. El Espíritu Santo no viene sobre una persona que no lo quiere. El Espíritu Santo viene sobre la persona que pide su presencia. Ellos estuvieron en el aposento esperando, estaban dispuestos. Habían puesto de su voluntad el deseo de ser llenados del Espíritu Santo para poder predicar, para hablar de las maravillas de Cristo al mundo. ¿Para qué quieres tú el Espíritu Santo? Para que digan que eres poderoso, porque hablas, que eres líder y hablas en lenguas un poco desconocidas o que nadie lo entiende y ahora ya todo el mundo te merece respeto. No es el objetivo de Dios dar el Espíritu Santo para esconder sus secretos en tu mente, en tu corazón, para darte a ti un rango que no tiene sentido de servicio, no tiene servicio ni para el Evangelio, ni para su iglesia que se prepara para el tiempo del fin. El objetivo de Dios, por el cual da el Espíritu Santo, es para hablar las maravillas de Dios a través de Cristo. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros decían, no, lo que pasa es que están medio borrachos, han tomado mucho vino. Eso no es verdad, porque ellos no acostumbraban a hacer eso. Mañana, cuando hablemos un poco acerca de cómo el don del poder del habla que le capacitó a los discípulos, cómo capacitó a Pedro para que él pudiera predicar siendo un hombre rudo, un hombre sin buen lenguaje, un hombre que había cometido tantos errores, que era un pescador empedernido en el sentido de que le gustaba su trabajo, pero era un hombre sin instrucción. ¿Cómo pudo él dar un evangelio y conseguir los resultados de ese evangelio de manera poderosa, cuantitativamente única? La vamos a ver mañana. Entonces, lo que queremos concluir en estos 2 minutos que nos quedan es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, no para orgullo nuestro, no para garantizar que nosotros somos cristianos o que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, porque nosotros es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para que nosotros podamos, con su capacidad o su capacitación, poder dar a conocer el Evangelio de Cristo a plenitud, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda, sin buscar antojos ni enseñanzas humanas. Es el objetivo del Espíritu Santo, que nosotros, entendiendo la palabra de Dios, comprendiendo el amor de Cristo, podamos dar a conocer este mensaje a otras personas. Ese es el objetivo. Jesucristo se manifestó a nosotros en un tiempo, decían los discípulos. Lo hemos visto nosotros mismos. Hemos palpado, hemos comprobado con nuestros ojos que Él era el Hijo de Dios. Ese mensaje no podía ser creíble simplemente porque alguien lo decía.
sino por el poder que llevaba ese mensaje, por la capacidad de convencimiento, porque el Espíritu Santo no solo trabajaba en el que hablaba, sino también en el que escuchaba. Así el intérprete o el comunicador no solamente tenía poder, sino también el que recibía el mensaje, el que podía entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Cuando un ateo se convierte, no se convierte por los argumentos de un cristiano. Cuando una persona incrédula, un gnóstico, comienza a conocer a Jesús y ama a Jesús, no es por la obra del teólogo que fue y le dio estudios bíblicos y le abrió la Biblia, no es por eso. Mira, ellos son tan duros de corazón, en el sentido de, no peyorativo, no negativo, ni cosa por el estilo, sino en el sentido de que creen estar en su verdad, porque todo lo toman como un mito, como algo irreal, como un cuento. Pero creen que tienen toda la verdad, que se quedan ahí, son bien duros de poder abrir su mente para entender. Pero ¿quién lo abre? ¿Quién es el único capaz de poder abrir la mente y el corazón de una persona incrédula? El Espíritu Santo. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, no te lo reveló eso ningún ser humano, ni fueron tus palabras, fue gracias a la revelación de mi Padre, de su Espíritu. Las cosas positivas y el poder de la palabra solamente van a ser posibles en aquellos que experimentaron en Cristo una experiencia, los que tuvieron una experiencia personal con Cristo, solo tendrán la capacidad de convencimiento si es que tienen con ellos la capacidad del Espíritu Santo. Es imposible de otra manera. De otra manera será solamente argumento teológico, pensamientos teológicos, que quizás alguna persona dirá, bueno, interesante, pero para que eso profundice en el corazón de una persona, para que eso se vuelva un instrumento de transformación, no lo puede hacer eso una iglesia, no lo puede hacer eso un hermano de iglesia, no lo puede hacer eso ni siquiera la Biblia como tal leyéndola, no lo puede hacer como un documento, no sé, escrito por alguien. Como dijo alguna vez uno de esos locos que siempre habla por ahí, que la Biblia es una historia escrita por alguien, pero que no tiene realmente ninguna orientación específica del Espíritu de Dios. Al contrario, el apóstol dice que es la inspiración de Dios. Y si es inspiración de Dios para que tenga poder, no tiene que ser considerado como un libro de lectura, sino como un libro revelado por Dios para dar a conocer las verdades de lo maravilloso, del maravilloso proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros y que nos lo manifestó de manera presencial con la presencia de Jesucristo. El Espíritu Santo es dado entonces para confirmar que Jesucristo no solamente es el Mesías, sino que su palabra estaba cumpliéndose tal como lo había dicho. Y hoy nosotros somos la generación más privilegiada del universo, porque podemos ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías. Nosotros estamos viviendo los momentos de la profecía. Estamos viviendo los peligros que Dios había dicho que iban a suceder en este mundo, que iban a suceder de manera increíble. Estamos viendo con nuestros propios ojos que lo que Dios había dicho que iba a suceder en nuestro tiempo está sucediendo exactamente. Alguien dirá, pero siempre ha sucedido lo mismo. Es que tu sistema de medición, cuando no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, no sirve. Tu sistema de credibilidad producida simplemente por tu propio convencimiento no tiene valor. El único que tiene valor es aquel que es producido por el Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo a sus discípulos, cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. No son tus argumentos, querido adventista, no son tus argumentos, querido evangélico, no son tus argumentos, querido católico, no son tus argumentos, querido teólogo. Es el poder del Espíritu Santo en el comunicador como con el receptor que hace la obra de transformación. Yo estoy muy contento esta noche porque hoy hablé con Janet. Carla Fier, le decimos, es su nombre. Ella se bautizó el sábado pasado. Gracias a que ella escucha nuestros mensajes todas las noches. Gracias a que ella tocó, el Espíritu Santo tocó su corazón. Yo no la veo a ella más de 3 o 4 años, un poquito más. Me conoce de lejos, pero escuchó los mensajes de Dios. Dios tocó su corazón y el sábado pasado entregó su corazón a Jesús. Eso dice claramente que el Espíritu de Dios está haciendo la labor en ella, que su palabra no volvió vacía, que su palabra dio frutos a 100 por 1, como dice la palabra de Dios. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes,
Si tiene la oportunidad de pasar este mensaje a otras personas, hágalo. Tú no sabes quién por allí podría conocer un poco más del amor de Dios gracias a este mensaje. Para terminar, ya que he mencionado el caso de Carla, yo quiero esta noche decirles que una vez estuve yo predicando en la iglesia de Glendale en Estados Unidos. Hice una semana de oración y un hermano grabó en cassettes 8 mensajes míos. 2 semanas después se fue a su pueblo, El Salvador, y ella reunió a los hermanos y a las personas amigas de su comunidad, unas 50 personas, y les dijo: miren, yo tengo unos mensajes de un pastor que yo quisiera compartir con ustedes todas las noches. 50 personas se reunían aproximadamente cada noche. Escucharon el mensaje durante 8 noches. Yo no estaba presente, solo usaban los cassettes. No había pantalla, no había proyector, solo escuchaban el mensaje por lo que estaba grabado en el cassette. Al cabo de la semana, 23 personas entregaron su vida a Jesús y se bautizaron. No es el poder del predicador, no es la presencia del predicador, no es su argumentación, es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de las personas que escuchan del amor de Cristo. Esa es la capacidad que da el Espíritu Santo a todo aquel que cree, a todo aquel que busca, a todo aquel que se entrega para que el Espíritu Santo pueda transformar su vida. Comparte este mensaje esta noche. Quién sabe, el Espíritu Santo toque el corazón de un amigo, una amiga tuya, y el Espíritu Santo pueda transformar su corazón y llevarla a Cristo. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecido siempre por esta oportunidad y esta ventana que tenemos para predicar tu palabra. Yo no sé quién va a escuchar el mensaje, no sé quién va a tomar este mensaje y va a escuchar tu verdad. Pero te pido esta noche que tú, con tu Espíritu Santo, no solamente me capacites a mí para predicar tu verdad, sino también a aquellos que escucharán la verdad de tu palabra, para que también abran sus corazones y puedan convertirse a ti. Tú eres un Dios poderoso. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y por alguna razón se resiste a creer en tu palabra, Señor, tú tienes la fuerza necesaria y tienes el poder para convencer o luchar para que pueda él convencerse. Hazlo. Tú sabes a quién me estoy refiriendo. Que escuche un mensaje mío y que el Señor tú puedas transformar su corazón. Ojalá él pueda escuchar tu verdad y lo que él llama mito se convierta hoy en un mensaje de esperanza, porque tú vienes pronto y queremos ir a morar contigo por la eternidad, como tú lo habías hecho en la promesa de Adán y de Eva. Te rogamos esta noche, tú bendigas a Angie, bendigas a los que estamos orando, a Noemí, que estaba un poco delicada de salud, que la está recuperando, al hijo de mi amiga Jacqueline, recupéralo, a Ángel Granados, restáuralo completamente, a todos aquellos amigos que están enfermos, a mi prima Iris, levántala, Señor, por su fe, por la fe del enfermo. Señor, levántala de su lecho de dolor con tu poder. En tus manos nos encomendamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Este es el mensaje de todas las noches. Reflexiones de la Biblia con Boris Yarmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Comparte esta oportunidad y esta hora con tus amigos aquí en Perú o en cualquier lugar del mundo. Chao, chao.